Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a Mel, Íñigo y Josué por este hermoso tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios que nos prepara para el mensaje de hoy, no sin antes hacerle llegar a cada uno de ustedes y las personas que se conecten en vivo en esta hora, darle la bienvenida. Agradecer por este tiempo de compañía en la presencia de Dios y hacerle llegar los saludos de nuestro pastor y su esposa que se encuentran en estos momentos tomándose un tiempo para descansar, proyectando lo que viene. Lo que viene es, queremos que Dios nos sorprenda y han decidido tomarse este tiempo como familia para poder estar listos para lo que viene. Así que por favor, oremos a Dios por ellos, por este tiempo de descanso que han tomado y por favor llévenlo en sus oraciones. Una noche se incendió una casa y el hijo menor de la familia se vio forzado a subir al techo tras las amenazas de las llamas. Su padre, en un acto de valentía por salvar a su hijo, desafiando las llamas, se paró debajo de donde estaba su hijo con los brazos extendidos y gritó al niño que estaba asustado: «Hijo, salta, que yo te agarro». El niño sabía que para salvar su vida tenía que saltar. El problema era que lo único que aquel niño veía eran llamas de fuego, humo y oscuridad. Y la verdad es que él tenía miedo de saltar de aquel techo. Su padre continuó gritando y le decía: «Hijo, salta, yo te agarro, no tengas miedo, aquí estoy». Pero el niño respondió asustado diciendo: «Papá, lo que pasa es que no te veo». A lo que el padre respondió: «Salta, hijo, porque lo más importante aquí es que yo sí puedo verte a ti». La fe, a través de las historias estudiadas en la palabra de Dios en estos domingos, hemos visto que tantos hombres y mujeres que fueron destacados por Dios tomaron grandes decisiones motivados por una fe extraordinaria. Pero la pregunta es, ¿qué es fe? Y la palabra de Dios define en Hebreos capítulo 11, versículo 1, a la fe como tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Si bien es cierto, fe es una palabra muy corta, pero te aseguro que en toda su extensión, esta palabra tiene la capacidad de cambiar radicalmente la vida de las personas. Y hoy vamos a descubrir a la luz de la palabra de Dios cómo podemos tomar grandes decisiones trascendentales. No solamente que afectan nuestras vidas, sino también la vida de nuestros hijos naturales y nuestros hijos espirituales. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que me acompañes a orar. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios y oramos. Padre bueno, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar juntos como reunidos, como tu pueblo, ahora frente a tu palabra. Y sabemos que tú tienes cosas grandes para nosotros que queremos descubrir y queremos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar a nuestros corazones. Y aquí estamos, dichosos de poder estar juntos y prestos a escuchar tu palabra. Que ella llegue sin estorbo a nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. La historia que acabamos de leer, versículos 1 al 10, el nacimiento de este joven o de este niño Moisés. ¿En qué tiempo llegó este nacimiento? Déjame decirte una cosa, el pueblo hebreo no estaba pasando su mejor momento en Egipto. Pero ¿cómo el pueblo había llegado a Egipto? Bueno, el domingo pasado vimos la historia de José, ¿se acuerdan? De aquel hombre que por fe fue bendecido por Dios y puesto en lugares que quizás él no se imaginaba. Pero de José a Moisés han pasado 400 años. Y aquella familia que llegó como invitada del faraón, ahora ya es un pueblo de más de 1 millón de personas. Y mucho ya no se sabía de José. Muchas de esas historias que se contaban, las nuevas autoridades no sabían de Moisés. Y es más, lo que el faraón en turno estaba viendo, era que era un pueblo que le salía muy caro a Egipto. Y no solamente eso, sino que ya no eran invitados, ahora estaban siendo esclavos. Pero había que darles de comer. Y lejos de hacerse menos, crecían y crecían. Y el faraón en turno ya los estaba viendo como un enemigo interno. Por eso en Éxodo capítulo 1 el faraón toma una decisión. Y toma a parteras hebreas y les dicen: todo niño que nace varón, ustedes son responsables de que se mueran.
Pero dice Éxodo capítulo 1, versículo 17, que las parteras temieron a Dios. Y no hicieron caso a lo que el faraón les decía, sino que preservaban, cuidaban la vida de aquellos niños. Haciéndose eco de esta realidad, el faraón toma una medida más extrema. Y ahora encarga a que toda persona que tenga un hijo varón en obediencia a la autoridad, tiene que agarrar a aquel hijo varón y tirarlo al río porque no podía haber más varones. Pero los padres de Moisés, lejos de hacer lo que era bueno o lejos de obedecer lo que dice el faraón, ellos deciden por hacer lo que es correcto y preservan, cuidan la vida de aquel niño. Y es aquí donde se comienza a escribir, en medio de toda esta adversidad, una historia que no solamente va a afectar el seno de una familia, sino que va a afectar a una nación que se estaba formando, como era el pueblo judío. Y no solamente eso, sino que también va a afectar a una nación poderosa, como era el pueblo egipcio. Y también te puedo asegurar que va a afectar nuestras vidas. Cuando estudiemos esta historia, al final, el deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros realmente podamos anhelar, que podamos decir, quiero tener la fe que tuvieron los padres de Moisés, que no solamente lo llevó a exponer su vida, sino que también expusieron la vida de su hijo y de sus hijos por siempre hacer lo que es correcto. Y vamos a hablar de padres de fe. Y yo sé que aquí, en medio de nosotros y seguramente las personas que nos están viendo en esta hora, hay personas que no han tenido el privilegio en forma física de ser padres en esta tierra. Ya muchos de ustedes los conozco y sé que han llorado y han orado a Dios y han clamado y Dios no quiere que sean padres, Él tiene un propósito. Pero entonces, ¿qué de la orden que dio Dios en Génesis de multiplicarse y llenar la tierra? Tiene un doble aspecto de obediencia en nuestras vidas. En primer lugar en forma física y en segundo lugar en forma espiritual. Podemos ser padres físicos y debemos serlo, pero también debemos ser padres espirituales. Así que no quiero que te sientas fuera de este mensaje porque van a hablar de padres de fe. No, vamos a estar hablando de aquellas cosas que nosotros debemos imitar de un buen padre de fe, ya sea que te toca un hijo físico o un hijo espiritual. Vamos a descubrir que la fuerza más poderosa e influyente sobre la tierra que puede transformar vidas es la fe de padres que aman a Dios. Tomen sus hojas, por favor, que vienen en el boletín y vamos a estar guiándonos ahí, descubrir qué es ser un padre de fe, cómo podemos ser padres de fe. Y les quiero presentar a los padres de Moisés. Los padres de Moisés, el papá se llamaba Amram, que significaba pueblo elevado o nación poderosa, ese era su nombre. Y la madre se llamaba Jocabed, el nombre de la madre era Jehová glorioso, eso significaba. Es decir, si juntamos los dos nombres y analizamos cómo era el título de la familia de Moisés, era una nación poderosa con un Dios glorioso. Y en medio de esa familia, Dios pone y hace llegar que en este hogar llegue la vida de Moisés. Pero la pregunta es, y la realidad de nuestras vidas, para llevarnos a nuestro corazón, ¿qué es lo que motivaba a la fe de los padres de Moisés? Porque si analizamos rápidamente sus vidas, ellos podrían haber sido padres sin esperanzas, porque simplemente eran unos impotentes esclavos hebreos de una nación poderosa sin mucha esperanza. Pero ellos sabían y tenían claro en su corazón que existía una promesa. Y esa promesa era que un día Dios, a pesar de que el tiempo había pasado, un día Dios iba a levantar un libertador que quitaría de ellos el yugo de la esclavitud. Y el obrar de los padres de Moisés hizo que hoy podamos considerar 4 aspectos de su fe que nosotros debemos imitar a la hora de formar, de criar, tanto hijos físicos como hijos espirituales. ¿Y cuáles son estos dos aspectos? El primero de ellos, completamos en nuestras hojas. La fe es tener una visión clara de las cosas que no se ven. Es tener una visión clara de las cosas que no se ven. Y aunque esta frase pareciera contradictorio, ver donde a simple vista no hay nada que ver, déjame descubrirte algo de Dios. Así obra Dios. Dios no se rige por cultura, Dios no se rige por pensamiento humano, por formas humanas. Dios hace las cosas a su manera. Y es por eso que nosotros, para entender a Dios, necesitamos de esta fe, que nos va a permitir ver cosas donde otros no ven.
Vamos a descubrir que los papás de Moisés, y completamos en nuestras hojas, vieron más allá de las circunstancias, tuvieron esa capacidad en fe, porque eran parte, decíamos, de un pueblo que estaba esclavo, pero esperaba, y seguían esperando que Dios iba a levantar un líder para sacarlos de la esclavitud. Y quiero imaginarme esta escena, la escena de padres esperando por el nacimiento de un hijo que trae alegría y gozo, pero ellos enfrentando la angustia de que si ese niño era un varón, su vida estaba condenada. Y entre los pensamientos de lo que iban a hacer y la seguridad de que Dios le daba, yo imagino, si bien la palabra de Dios no lo dice, pero yo imagino, tengo que elevar mi imaginación y ver cómo Dios obra. En aquel momento el Espíritu Santo rodeando a aquellos padres en medio de la angustia, en medio de la desesperación, quizás clamando porque sea una niña, diciendo, no teman. Y cuando el niño grita, lo primero que el padre pregunta, ¿y qué es? Y quizás la partera, después de tragar saliva, dice, pues es un varón. Inmediatamente el Espíritu Santo estaba en aquel lugar soplando al corazón de aquellos padres diciéndole, Él es especial, no tengan miedo, Él es el libertador. Y eso lo llevó a sus padres a ver a aquel niño con los ojos de la fe. Y es por eso que decidieron preservar la vida de Moisés, no solamente arriesgando a aquel bebé, sino arriesgando ellos mismos por un solo objetivo, obedecer a la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento da fe de esto y nos explica de qué se trataba el corazón de los padres de Moisés, porque en Hechos capítulo 7, versículo 20 dice la palabra de Dios, en aquel mismo tiempo nació Moisés. ¿En qué tiempo? Donde era todo problema, donde era todo estrés, donde estaban amenazados de muerte. Pero fíjate cuál fue el resultado. Esto de que naciera en ese momento en que los padres no tenían el control, dice que todo junto, y fue agradable a Dios. Marca esa frase en tu hoja. Y fue agradable a Dios que a pesar de las circunstancias, el niño naciera en esos momentos. Una visión clara es ver más allá de la circunstancia. Y déjame decirte algo, solo padres que cimentan su fe en Dios saben edificar o saben identificar lo que es bueno y agradable a Dios. Cuenta la historia que un día cierto hombre pasó por una aldea y habló con uno de los habitantes que había allí, uno de los hombres más grandes que vivía en esa aldea, y le preguntó, disculpe señor, ¿en este hermoso pueblo ha nacido alguna vez un gran hombre? Y aquel señor, ya con años entrados, le dijo, no señor, en este pueblo solo nacen bebés. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Nadie nace grande. Nadie nace grande. Los hijos, las hijas se hacen grandes por las oraciones, por la fe y por las instrucciones de papá y de mamá. Debemos entender, amados, que todo hijo, toda hija de Dios es especial y que Dios tiene un plan diseñado para cada uno de ellos. Y dice la palabra de Dios que los hijos son herencia del Señor y que nosotros tenemos una responsabilidad grande, porque cuando Dios dice algo lo toma muy en serio. Y Salmos capítulo 127, versículos 4 y 5 dice, los hijos del padre joven son como flechas en manos del guerrero. Dichoso el hombre que dice que tiene su aljaba, todos juntos, llena de estas clases de flechas, todos al final. No será avergonzado cuando se enfrente a sus enemigos a la puerta de la ciudad. Debemos entender, y completamos en nuestras hojas, que los hijos son un regalo de Dios y nos fueron dados como una administración divina. Dios va a tomar cuenta de lo que hacemos y dejemos de hacer en la formación de nuestros hijos, físicos e espirituales. Porque los hijos, dice, son su herencia. Por tanto, nuestra responsabilidad es su formación física, emocional y espiritual. 2. De la fe de los padres de Moisés, aprendemos que la fe nos lleva a asumir riesgos. La fe nos lleva a asumir riesgos. Cuando se trata de formar hijos, amados, debemos entender que no es suficiente con decir o desear poner a nuestros hijos en manos de Dios
y decir voy a orar por ellos y sé que les va a ir bien. No, ¿por qué? Porque la fe conlleva un compromiso y ese compromiso conlleva a nuestras vidas acción. La palabra de Dios es clara y leíamos en Éxodo capítulo 2 versículos 3 y 4 que las circunstancias los había superado. Ya no lo podían ocultar más a aquel niño. Sin embargo, ellos en fe eligen tomar una arquilla, ponerlo en el río y soltar a aquel niño. Y al final el relato del versículo 4 dice, y una hermana suya se puso lejos para ver lo que acontecía. Yo te hago una pregunta. ¿Tú tienes fe? Porque si tú dices tener fe, Dios te está diciendo, muéstramela. Dios te dice, muéstramela. No me la cuentes. Dios te dice, vívela. Dios te está diciendo, entonces, asume riesgo. Claramente la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, ¿qué? Marca eso, si no tiene obras, está muerta. Tú no me puedes decir que tienes fe y quedarte sentado el domingo en la iglesia sin hacer absolutamente nada. Muéstrame tu fe a través de tus obras. Los padres de Moisés hicieron esto, convirtieron aquella promesa en acción. Decidieron enfrentarse al decreto del faraón. Decidieron cuidar a aquel niño. Y cuando la situación lo superara, decidieron construir una arquilla y ponerlo en aquel río. Y déjame decirte algo acerca de Dios. Dios dice, yo hago mi parte, pero Dios espera que tú y yo hagamos la parte que nos toca. Esto es el match perfecto. Para Dios, 1 más 1 siempre es 2. Él hace lo suyo, nosotros debemos hacer lo nuestro. Pero me encanta mi Dios, porque tiene un sentido del humor tan propio, tan particular, que por medio de esta situación estresante, demandante para los padres e incluso peligrosa, donde todo había salido del control, Él utilizó aquel paso de fe de los padres, y fíjate bien, para infiltrarse a la zona más profunda de su enemigo. Porque quien encontró aquella arquilla, ¿quién fue? La hija del faraón. Y ahora aquel niño no solamente estaba protegido por Dios, sino que ahora estaba protegido por el alto mando, por las fuerzas especiales del faraón. Qué interesante, ¿no? Aquel que había decretado su muerte, ahora tenía que protegerlo. ¿No tiene Dios un sentido de humor muy especial? Así hace las cosas. Y qué interesante imagen, porque fíjate, Dios para cuidar a Moisés, ¿dónde lo puso? En Egipto. Y Egipto siempre ha sido en la Biblia, en la palabra de Dios, símbolo del mundo. De aquel sistema donde está toda la maldad. Y qué curioso, porque cuando Dios nos rescata, nos salva y nos hace sus hijos, nos deja en este sistema, ¿no es así? Nos deja en este mundo. Nos deja en nuestro Egipto. Pero al igual que Moisés, nosotros debemos entender que por más que seamos parte del sistema, no pertenecemos al sistema, no pertenecemos a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los papás de Moisés habían entendido que la voluntad de Dios no era que el niño muriera por un decreto del faraón. Ellos ejercitaron su fe y actuaron en forma de mantener a aquel niño en vivo. Y el resto lo hizo Dios. Y Él demostró que su voluntad era buena y agradable. Y lo único que tuvieron que hacer los padres es obedecer a lo que Dios esperaba de ellos. Amados, cuando nosotros actuamos dentro de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y hablo paréntesis, no necesariamente para nuestra percepción o para nuestros planes, sino conforme al pensamiento de Dios, ahí es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Debemos hacer con determinación y firmeza lo que nos toca hacer. ¿Por qué? Porque cuando estamos en su voluntad, completamos en nuestras hojas. Dios nos sustenta. Lo hizo por medio del faraón con Moisés. Dios nos fortalece, nos da seguridad, aún en medio de la adversidad. Y Dios nos guía. Él empujó la arquilla para que la recibiera la hija del faraón. Actuar en fe, amados, nos permite siempre ver en medio de la salvación, así como los papás de Moisés lo hicieron.
y se ve reflejado en nuestras acciones de confianza en Dios. Ellos soltaron al niño. Nosotros debemos hacer como ellos, soltar a nuestros hijos, soltar no solamente la crianza de nuestros hijos, sino también soltar aquellas cosas que pensamos que tenemos el control cuando no las tenemos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestros amigos. Soltar es el secreto, porque cuando aprendemos a soltar, solo entendemos cómo Dios, completamos en nuestras hojas, premia el valor de avanzar en fe. Solo cuando soltamos podemos recibir la bendición de nuestro Dios. 3. Lo tercero que podemos imitar de la fe de los padres de Moisés es lo siguiente, completamos en nuestras hojas, que la fe llega más allá de lo que podemos imaginar. Más allá de lo que podemos imaginar. Y tengo esta piedra en mis manos. Y el pastor me dijo, al que se duerma se la tiras. No se crean. Para ilustrar un poco cómo es la fe. Cómo es esto de que la fe alcanza más allá de lo que podemos imaginar. No tengan miedo, no les voy a tirar esta piedra. Pero sí quiero que vean en las pantallas, porque va a aparecer el efecto que causa tirar la piedra a un espejo de agua. Y este es el efecto. Si yo arrojo la piedra, esto va a ocurrir con el agua. Si vemos, rompe el momento, pero no se queda quieto, sino que una red de ondas comienzan a avanzar, y van más allá, incluso de lo que nosotros podemos esperar. Amados, confiar como los padres de Moisés lo hicieron, es entender que Dios tiene la victoria, sea cual sea la circunstancia. Ellos involucraron con sus decisiones a toda su familia. No solamente aquel niño que estaba en aquella arquilla, sino que también nos dice que la hermana estaba involucrada porque estaba escondida viendo qué iba a ocurrir con este bebé. ¿Y no es maravilloso lo que ocurre a continuación? Los versículos 5 al 9 nos dicen que la hija del faraón tenía una cita con el río Nilo. ¿Tenía una cita con el destino? Tenía una cita con la voluntad de Dios. Porque por más que ella no estaba preparada para lo que venía, Dios hizo que recogiera aquella pequeña arquilla. Y es interesante porque Dios tomó aquella pequeña canasta frágil, casera, hecha quizás con mucho amor, y la transformó en un buque de batalla. Porque lo que había en aquella pequeña arquilla, tiempo después iba a decretar el final de una de las naciones más poderosas del mundo. Pero sus padres lo hicieron, y lo hicieron por fe. Y lo mejor de todo es que Dios no es deudor de nadie, porque Él ve la acción que nosotros hacemos y Él siempre paga conforme a lo que Él tiene decretado. Porque no solamente iban a estar cuidado aquel niño, porque aquel niño cuando fue recibido por aquella mujer, por aquella hija del faraón, inmediatamente su hermana fue movida para decir, yo me hago cargo, conozco una familia que puede criarlo, y algo movió el corazón de aquella mujer a decirle, claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? No se va a ir solo, porque acompañado, no solamente que iba a volver a sus padres originales, sino que también venía una bolsita. Y en la bolsita venía una tarjeta de crédito Black, es decir, sin límites. Y aparte, en la puerta de la casa de Moisés ahora iba a haber una guardia continua, porque lo que se estaba formando allí adentro era hijo de la hija del faraón. Y los guardias sabían que si el niño lloraba a medianoche y le daba temperatura, los guardias tenían que salir corriendo a la farmacia a buscar el Tempra para que el niño no sufriera. Y no solamente cuidaron del niño, sino que del papá y los demás hijos. Qué gran sentido del humor tiene mi Dios cuando hace las cosas como Él quiere y nosotros nos sujetamos y nos sometemos a su voluntad. ¿No es así? Dios le encanta sorprendernos. Nosotros debemos hacer lo que nos toca hacer. Pero la bendición para estos padres no solamente fue en la vida de Moisés, sino que Moisés tenía dos hermanos. El mayor se llamaba Aarón y la segunda se llamaba María. Y cuando vemos la historia de los hijos de los hermanos de Moisés, nos damos cuenta que Aarón llegó a ser ¿qué cosa? El primer sacerdote del pueblo de Israel. Y María, hasta que habló de más, una gran líder que aguantó el paso de su hermano y decidió seguirlo, sabiendo de que Dios iba con él. Y me encanta porque Dios no deja nada
sin destacar cuando hacemos las cosas bien. Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 24, Dios se encarga de destacar la fe de los padres de Moisés. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: por la fe Moisés, es Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué? Dice, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Amados, debemos entender que cuando Dios obra, la fe nos lleva a entender, y completamos en nuestras hojas, que la victoria le pertenece a Dios. La victoria le pertenece a Dios. Y cuarto aspecto para imitar de la fe de los padres de Moisés, es que la fe trae sorpresas jamás imaginadas. Trae sorpresa jamás imaginada. Seguramente los padres, cuando escondieron a aquel niño en la arquilla y lo arrojaron al río, nunca pensaron que aquel niño, así como se fue, iba a volver. Y que ahora ellos tenían el privilegio de no solamente criar a su hijo, sino que formarlos para presentarse ante la corte del faraón. Amados, seas el padre que sea, un padre natural o un padre espiritual, nuestra misión es formar hijos que estén listos para enfrentar la realidad de este mundo. Para enfrentar la realidad de este mundo. Porque allí es donde tanto nosotros como padres y ellos como hijos están llamados a marcar la diferencia. Y los padres de Moisés asimilaron muy bien que lo iban a tener por poco tiempo. Y créeme que aprovecharon el tiempo al máximo. Ellos sabían que debían establecer en el corazón de aquel niño valores correctos que lo llevaran a tomar decisiones correctas en su vida. Y me encanta porque ¿qué sucedió? Versículo 10 del capítulo 2, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, el cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Por más que la hija del faraón lo sentía como su propio hijo, esto no afectó la identidad de Moisés, sino que Moisés siempre tuvo claro quién era por las instrucciones de sus padres. Y me encanta el resultado, porque en Hebreos 11, versículo 24 dice la palabra de Dios lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué dice todos juntos? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué hiciste, Moisés? La vida te puso el futuro en bandeja y ahora tú lo estás desechando. Eres eres hijo de la hija del faraón. Ese trabalengua interesante, ¿verdad? Tienes derecho a todo lo que hay en Egipto. Pero lo que había en el corazón de Moisés pudo más. Y Moisés rehusó llamarse y ser parte de un lugar al que él no pertenecía. ¿Por qué hizo Moisés esto? Porque sus padres pusieron bases sólidas en el corazón cuando él era niño. Y cuando tuvo que tomar decisiones, él priorizó lo correcto antes de lo que es bueno. Él dejó de lado los tesoros de Egipto y siguió al Dios que seguían sus padres. Amados, recordemos que la fe se expande y eso es lo que vio Moisés de sus padres. Y aquí la pregunta para nosotros poder cerrar esta historia: ¿qué es lo que motivó? ¿Cuál fue el secreto de sus padres para hacer de Moisés el hombre que fue? En primer lugar, completamos en nuestras hojas, la fe lo llevó a conducir a Moisés por el camino correcto. Lo llevó a conducir a Moisés por el camino correcto. Papás, vivimos tiempos en el que tiempo de calidad no está dentro de nuestras agendas para nuestros hijos. Al contrario, cada vez es más escaso. Por lo tanto, debemos esforzarnos y priorizar en nuestras vidas un tiempo de calidad con nuestros hijos. No es darle todo lo que nos piden, sino es darle lo que ellos necesitan. Y lo que nuestros hijos necesitan es a sus papás y a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos comprometemos a entregarle eso a nuestros hijos, el compromiso hace que nosotros cambiemos, porque la palabra de Dios tiene poder primero para cambiarnos a nosotros y después a ellos. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Marquen allí, no se apartará de él.
Es tiempo de vivir con nuestros hijos la experiencia de la palabra de Dios. Es tiempo de vivir la experiencia de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el secreto de los padres de Moisés? La fe lo llevó a enseñar a Moisés acerca de su identidad, de dónde venía y quién era su Dios. Hoy en día estamos expuestos a corrientes que le dicen a nuestros hijos, incluso a nosotros mismos, que tú sé lo que tú sientas. Y cuando queremos ser lo que sentimos, tenemos un gran vacío en nuestro corazón. Incluso aquellos logros que obtenemos tampoco definen nuestras vidas. Y quizás a través del esfuerzo de nuestro trabajo y lo que hacemos, quizás queremos más y más, pero siempre vemos lo que el otro tiene. ¿Te suena eso en tu vida? Sucede, pasa. Por eso no hay mejor camino que caminar con nuestro Cristo. Y nuestra identidad empieza el día que entregamos nuestra vida a Cristo y Cristo se convierte en nuestro Salvador y nuestro Señor. Por eso no hay nada mejor para volver a empezar que llegar a Cristo. Y Él nos está llamando. Y dice que cuando llegamos a Él, lo primero que Él cambia es nuestra identidad. Porque ahora somos llamados hijos de Dios. No por nada que nosotros hagamos, sino porque así lo quiere y así Él lo pensó. Si tú crees esto, tu forma de vivir va a cambiar. Yo sé que cuesta creer que podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero Dios así lo decidió. Y Dios siempre te va a llamar hijo. No te va a llamar ni fracasado ni pecador. Lo que nosotros debemos hacer realmente es creer de verdad que Él puede perdonar nuestros pecados y hacer de nosotros nuevas criaturas. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y por último, el secreto de los padres de Moisés fue, la fe lo llevó a formar convicciones en Moisés para que fuera capaz de superar la influencia de Egipto. Todos, de alguna forma u otra, tenemos la necesidad de pertenecer, de ser amados, de ser reconocidos. Y estos vacíos que tenemos en nuestro corazón, amados, solamente pueden ser llenados por la persona de Jesucristo. A través de Jesucristo podemos vivir una vida de relación con Dios. No hay otra manera. Dejemos ya de identificarnos con el pecado y comencemos a identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, todos juntos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es tiempo de que nuestros hijos conozcan que la fe victoriosa de sus padres y la quieran imitar. ¿Por qué? Porque te voy a dar una regla de oro en cuanto a la formación y la crianza de nuestros hijos. Completamos en nuestras hojas. Los hijos hacen lo que nosotros como padres hacemos y no lo que les decimos. Agua con lo que haces, si no lo vas a respaldar con lo que dices. Amados, es tiempo de comunicar valores que perduren. Valores basados en la verdad, basados en la palabra de Dios, que es nuestra única norma de fe y conducta. Es tiempo de vivir la palabra, porque la palabra es palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, revelada para nosotros en esta hora, la cual nos motiva y nos empuja a hacer lo que Dios espera que hagamos como padres, ya sea padres terrenales como padres espirituales. Y tú nos has encargado de esta maravillosa misión y queremos estar listos, Señor, a imitar la fe de los padres de Moisés, que le llevaron a quizás enorgullecerse y realmente formar un hombre que tú utilizaste para tu gloria y tu honra. Si tenemos esa oportunidad, no nos dejes pasarla de alto, sino que hagamos siempre lo que tenemos que hacer, porque lo oramos en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendice.